Muy bien, continuando con las enseñanzas de la nueva creación, vamos a hablar sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús y el Espíritu del hombre. Para esto tenemos que comprender cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito último, que es reunir todas las cosas en Cristo para que Cristo se sujete al Padre y Dios venga a ser todo en todos. Vamos a pasar por varias escrituras y vamos a dejar que la palabra nos vaya hablando y explicando de qué se trata esto de el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es cuál? ¿Son solo uno? ¿Son varios? A veces tendemos a confundirnos un poco, ¿ok? Pero tengamos paciencia y entremos en la palabra que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Amén? Amén. Muy bien, gracias, Señor. Vamos por favor a 1 Tesalonicenses 4:8, dice: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Juan 4:24 agrega, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces vemos que Dios es espíritu. Amén. Y Dios, siendo espíritu, se relaciona con nosotros por medio del espíritu. Es por eso que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Porque no podemos adorarle en la carne. Debemos hacerlo en el espíritu. Porque Dios es espíritu. Y Dios se relaciona con nosotros por medio de nuestros espíritus. Amén. Amén. Filipenses 3:3 agrega, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros servimos en espíritu a nuestro Dios. No hay manera de servirle de otra manera. Le servimos en espíritu, no confiamos en la carne. Somos guiados por el Espíritu, vamos tras el Espíritu. Adoramos y servimos en espíritu y en verdad, en nuestros espíritus y en la palabra. Amén. Así es necesario que los verdaderos adoradores le adoren. Amén. Entonces vemos que Dios es espíritu y se relaciona con nosotros por medio de su espíritu. Ahora bien, Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y aquí empieza a hablar del espíritu del Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces, si Dios es espíritu y Él envió el espíritu de su Hijo, y ese espíritu clama a Dios, que es espíritu, Abba, Padre, bueno, estamos entendiendo aquí que son dos espíritus distintos. Siendo un mismo espíritu, son dos manifestaciones distintas de un mismo espíritu. Mire, tiene que empezar a imaginárselo como el agua. El agua puede ser encontrada en tres formas, estados, ¿ciertos? Ok, usted la puede encontrar líquida, la puede encontrar gaseosa y la puede encontrar sólida. Y las tres, siendo agua, tienen formas distintas y propiedades distintas y propósitos distintos. Yo al agua le echo hielo, o sea, le echo agua sólida. Y esa agua sólida refrigera mi agua líquida. ¿Se da cuenta? Entonces, es agua y agua, pero están en distintos estados. Entonces, el Padre, que es espíritu, envió el espíritu de su Hijo a morar en nosotros. Amén. Amén. Y dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vemos también que el Espíritu de Dios nos guía. Y mire lo que dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Nuevamente. Entonces, ¿cuál es el espíritu que recibimos? El espíritu del Hijo. Pero aquí también dice
que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces aquí yo veo la acción de dos espíritus. Amén. Siendo un mismo espíritu manifestado de dos maneras distintas. El espíritu del Hijo, que nos fue dado por el medio del cual clamamos Abba Padre, y el Espíritu de Dios, que nos guía por medio del Espíritu del Hijo. Que es nuestro espíritu. Recuerde bien que vimos la sesión pasada y en varias sesiones que el que se ha unido a Jesucristo, un espíritu es con Él. Que nuestro espíritu vino a ser tan idéntico al de Jesucristo que no hay ninguna diferencia. Entonces el espíritu del hombre renacido es el espíritu de Jesucristo. Y los que no han nacido de nuevo son operados por el espíritu de la potestad del aire. Entonces el espíritu de los que no han nacido de nuevo es tan idéntico al espíritu del anticristo como nosotros somos tan idénticos al espíritu de Cristo que somos uno con el espíritu de Cristo. ¿Entienden lo que estoy explicando? Amén. Aleluya. Vemos entonces que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, actúa en nuestras vidas y se relaciona con nosotros por medio de nuestro espíritu. Por eso le adoramos en espíritu y en verdad. Porque le adoramos por medio del Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu de Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo nos suministra todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es por medio del Espíritu Santo que echamos fuera a los demonios. Es por medio del Espíritu Santo y la suministración del Espíritu Santo que las personas son sanas. En el fondo, ¿qué hace? El Espíritu es un suministrador. Y suministra lo que el Hijo, lo que el Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Él ganó sanidad, ganó prosperidad, restauración, restitución, liberación, salvación. Todo lo ganó allí. Amén. Entonces aquí están cada uno haciendo su parte. Aleluya. Todos tienen distintos propósitos, distintas manifestaciones, un mismo propósito, la verdad. Pero se manifiestan de distintas maneras para cooperar con este único propósito, que es que Dios sea todo en todos. Amén. Por otra parte, también vemos el espíritu del hombre. Hemos visto el espíritu de Dios, el espíritu del Hijo, y ahora vamos a hablar sobre el espíritu del hombre. Según de Timoteo 4:22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. También dice Gálatas 6:18: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces vemos aquí que se habla del espíritu del hombre. ¿Cierto? Pero, hermanos, entendámoslo bien. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Yo he comprendido que el Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo para que more en mí, de manera tal que ese Espíritu clama Abba Padre. Posteriormente me fue dado el Espíritu Santo. Entonces, hay dos espíritus en mí. Amén. Bueno, al menos así tiene que ser. Gloria a Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces aquí vemos la acción de los dos espíritus. Del Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu del hombre renacido. Amén. ¿Comprenden? El espíritu del hombre renacido, el espíritu de Cristo. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el Espíritu Santo viene a morar posteriormente. Usted, cuando es bautizado en el cuerpo de Cristo, usted recibe el Espíritu de Cristo, pero no recibe el Espíritu Santo. Y aquí es donde mucha gente se confunde y se pierde en muchas doctrinas. Pero esto es fácil de comprender. Si Cristo ya en la tierra tenía el Espíritu Santo, ¿por qué tuvo que recibir el Espíritu Santo?
¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Cristo tenía el Espíritu de Cristo. Amén. Que no venía de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. En Él estaba la vida. Aleluya. El Espíritu de Cristo es la vida. Amén. Entonces, Jesucristo a los 30 años fue bautizado en agua y recibió el Espíritu Santo. Fue bautizado en el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver la acción de ambos espíritus. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. 2 Corintios 3:17. Agrega, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Mis palabras son Espíritu y son vida. En el principio era el Verbo. En el principio era la palabra. En el principio era el Espíritu. Aleluya. Entonces, ¿yo qué hice? Empecé a abrir este concepto del Espíritu. Pero lo que voy a hacer ahora va a ser volver a unirlo. Porque ese es el propósito del Padre. Son simplemente manifestaciones. Si usted coloca bajo las mismas condiciones el agua sólida, líquida y gaseosa, se vuelve solo una unidad. ¿Cierto? Después de un rato del agua líquida con el agua sólida, con los hielos allí, el hielo y el agua líquida se vuelven una sola cosa. Y si dejamos al agua gaseosa condensarse, todo queda de una misma manera. Amén. Primero de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan el testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Y estos 3 son uno. ¿Se da cuenta? 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Pero actúan de una manera por separada aquí. Porque si seguimos leyendo, aquí no lo tengo, pero corrígeme si me equivoco. Pero recuerdo que decía, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Entonces, 3 dan testimonio en el cielo y 3 dan testimonio en la tierra. En el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu, y en la tierra el agua, la sangre y el Espíritu. Si se da cuenta, en este tiempo el ministerio es del Espíritu Santo. Dios se relacionaba con la creación, Dios Padre se relacionaba con la creación de manera directa. Después tuvo que venir el Hijo y entre nosotros vivió. Aleluya. Immanuel. Pero después dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, enviaré al Consolador. ¿Y a quién envió? Al Espíritu Santo. Amén. Y este es el tiempo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio. Y la sangre da testimonio. Y el agua da testimonio. Aleluya. Y entendemos claramente que Cristo es uno con el Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. ¿Quién hace las obras? El Padre que mora en mí. ¿Cuándo vino a morar el Padre en Él? Cuando fue bautizado. Entonces entendemos claramente que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y mírenlo ustedes, dice 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu. Jesucristo era Dios manifestado en la carne. ¿Me entiendes? Volvemos al Dios es uno. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Amén. Pero mire lo que dice: Dios manifestado en carne. Dios se despojó de sí mismo y se manifestó en la carne. Wow. Murió en la cruz del Calvario. ¿Y qué aconteció allí? Jesucristo experimentó la muerte espiritual. El Espíritu Santo lo dejó. El Padre lo dejó. Por eso Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Este es el mayor sufrimiento de Jesús. Más que los látigos, más que los golpes, que la corona. Este fue el mayor sufrimiento. Padre, ¿por qué me has desamparado? El Espíritu Santo lo dejó. Y no solo eso, Jesús se volvió lo que nosotros éramos. El viejo hombre, esa vieja naturaleza, el espíritu de la potestad del aire, vino a levantarse dentro de Jesús. El espíritu de la serpiente vino a estar dentro de Jesús. De manera tal que la ira de Dios cayera sobre él y el diablo fuera vencido. ¿Entienden lo que le digo? ¿Qué quiere decir esto? Que creo fehacientemente que Jesucristo experimentó la muerte espiritual. Si no, ¿por qué entonces el Espíritu del Padre habría tenido que justificarlo? Y si el Espíritu del Padre tenía que justificar el Espíritu de Cristo, quiere decir que el Espíritu de Cristo era injusto. ¿Me entiende? Porque el Espíritu de Cristo experimentó la muerte espiritual. Entonces, cuando descendió al lugar de los muertos, ¿qué dijo el Padre desde el cielo? Consumado está. Te declaro justificado. Y se levantó de entre los muertos. Fue justificado por el Espíritu. En otras palabras, nació de nuevo. Resucitó su espíritu. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Aleluya. Hechos 17:26 da testimonio de esto, diciendo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Toda la creación es sustentada por el poder de Dios. Hebreos 1:1 da testimonio de esto y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y su palabra es Espíritu. Jesucristo nació con un espíritu vivo. Recuérdalo bien. Este es el protoevangelio. Este es el primer anuncio del evangelio, de la buena noticia. Cuando Adán sale con Eva
de Edén. Dice Génesis 1:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Fue herido Jesucristo? Claro, fue herido. Cuando una serpiente te hiere, te mueres. Es para morirse. Y eso fue lo que experimentó Jesucristo. Amén. Pero gloria a Dios que Él, al pisarle la cabeza al diablo, lo venció. Y gloria a Dios que el Padre, por decirlo así, le dijo, justificado estás, por tanto, ya el veneno no te puede retener. Amén. Lucas 2:30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, como vemos aquí, vemos la acción del Espíritu Santo sobre María, ¿cierto? Y el ser que nació de María nació santo, nació vivo en su espíritu. No nació de simiente corruptible, sino que de simiente incorruptible. Si hubiese nacido de José, habría sido de simiente corruptible. Y habría nacido con su espíritu muerto, con la naturaleza de muerte dentro de él. Por eso que tenía que nacer de una virgen y de simiente incorruptible. ¿Me comprenden? Pero analicemos bien qué aconteció allí en la cruz. Dice, Mateo 27:45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí cuando el Espíritu Santo le dejó. Juan 10:18 dice, mi vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gálatas agrega que Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Entonces Cristo llevó nuestros pecados, pero no solamente llevó nuestros pecados en su cuerpo, sino que Él se hizo pecado. Fue hecho por nosotros maldición. Entonces la maldición se encarnó en Él. Él se hizo serpiente. Y de esto ya tenemos una sombra y una forma en el Antiguo Testamento. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué levantó Moisés? La serpiente. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, siendo Hijo de Hombre, para que el espíritu de la serpiente que mora en nosotros venga a estar en la cruz. De manera tal que todo el que crea en Él sea bautizado en su cuerpo, por tanto, bautizado en su muerte. Y el espíritu de la serpiente en nosotros muera.
para que nosotros recibamos el Espíritu de Cristo al ser bautizados en Él y vengamos a vida eterna. Este es el gran intercambio. Su espíritu por mi espíritu. Aleluya. Jesús lo dijo, Juan 12:32. Y si yo fuere levantado de la tierra, muchas versiones dice, a todos atraeré a mí mismo. Y vemos que no todos han sido atraídos a sí mismos. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice la palabra. ¿A qué se refiere? Y pienso yo que está mal traducido. Porque a todos no aparece, sino que dice todo. Usted puede ahí marcarlo. En vez de a todos, coloque todo. Entonces, leeríamos más correctamente. Y yo, 12:32, Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, todo atraeré a mí mismo. Atraeré al diablo, atraeré al pecado, atraeré la enfermedad, atraeré la pobreza. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En el fondo, desde la cruz, Jesucristo convocó todos los poderes de las tinieblas. Y todos se volvieron en su cuerpo. Cristo se volvió la serpiente. Trajo todas las enfermedades sobre sí. Todo el castigo. La muerte. El diablo. La maldición. Fue encarnada en Cristo. Por eso que Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, mirará a ella y vivirá. Es por eso que el día de hoy podemos mirar a la cruz del Calvario y creer en Él y desearlo y vivir por medio de ese sacrificio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente, si nos resucitó juntamente con Él, ¿sabe qué? Juntamente con Él nos justificó en el Espíritu. Porque cuando el Padre dijo, basta, justificado en el Espíritu, te justificó a ti y a mí. Porque resucitó a la naturaleza del hombre caída y le dio vida y le volvió una nueva creación. Oh, gloria a ti. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Nuestras mentes tan pequeñas ni siquiera pueden comprender lo que esto significa. Glorioso Señor. Oh, aleluya. Oh, gloria que amango aranaiste coranaso. Na yenge angaranaste ora maene. Ninga karaburongo she maranasaba. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, la maldición de la ley, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Allí mató las enemistades. Hizo la paz. Fue satisfecha la ira y recibió todo el castigo de todo el mundo. Juan dice 7:37 que en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué hizo esto? Porque solo Él tenía el Espíritu Santo. Porque nadie que no hubiese sido nacido de nuevo podía recibir el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo permaneciese en él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Amén. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a Dios. Pero cuando fue glorificado, todo fue sujeto a él. Hebreos 2:5 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. O sea, este mundo es el mundo venidero. El mundo que había sido sujeto a los ángeles. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y aquí el conflicto entre lo consumado y lo manifestándose, o lo consumado manifestándose. Todo lo que Jesús tenía que hacer, todo lo que el Padre tenía que hacer, fue terminado. Pero en este tiempo está la obra del Espíritu Santo por medio de la iglesia, y en conjunto, y colaborando con la iglesia, de manera tal de que todos los enemigos sean colocados por estrado de sus pies. Es nuestra tarea que la victoria y lo consumado de la obra de Cristo se manifieste. Es tarea de la iglesia llevar a los enemigos de Jesucristo a sujetarse. Es por eso que los demonios tienen que sujetarse cuando nosotros hablamos. ¿Me entienden? Amén. Pero este es el misterio de la piedad. Y en esto se culmina, y en esto termina la tarea de Dios para con la humanidad. Y con esto termino, con estas dos reflexiones y dos palabras. Dice, Efesios 1:9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Corintios agrega, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio por medio de su iglesia, toda autoridad por medio de su iglesia y toda potencia por medio de su iglesia,
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies por medio de su iglesia. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La manifestación de lo consumado en la cruz del Calvario eliminará la muerte por completo y para siempre. Porque todas las cosas las sujetó debajo de los pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, esto es, a Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. No podemos comprender a Dios en un análisis evolutivo, sino involutivo de su manifestación al hombre. Por tanto, al final de las cosas, todo será Dios. Amén. Gracias, Señor.